Amén. Nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Y vamos a hablar en esta hora de la formación de un siervo de Dios. Cómo Dios prepara a sus siervos. Cómo Dios traza un plan, un propósito para con cada uno de nosotros. Mis hermanos, nada de lo que nos pasa en la vida es casualidad. Todo marcha de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 15. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Leemos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dice así. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, esta noche delante de su presencia a pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros errores, a despojarnos, Señor, de todo conocimiento, si es que lo tuviéramos, para que sea su Espíritu Santo, Padre, hablando y ministrando cada uno de los corazones que estamos aquí esta noche. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra y sobre todo, Señor, ayúdenos a poner en práctica, Señor. Ayúdenos a ser buenos siervos para con usted, Señor, a ser perseverantes, a ser adoradores y a tener pasión por lo que hacemos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Fíjese que desde el momento que Dios pone su mirada sobre nosotros, Él empieza a prepararnos para esa labor en específico a la cual Él nos va a llamar. Desde el momento que el Señor pone su mirada en nosotros, Él nos empieza a preparar. Nosotros, sin darnos cuenta, empiezan a suceder cosas en nuestra vida que quizás sean buenas, que quizás sean malas, que quizás nos duelan, que quizás no. Pero todo lo que nos va sucediendo va de acuerdo al propósito y al plan de Dios para con cada uno de nosotros. Podemos ver el caso de Moisés. Moisés, desde un principio, estaba condenado a muerte, porque el faraón no conocía de los José, no conocía del pueblo de Dios. Y él dijo: antes que se fortalezcan, vamos a empezar a matar a todos los niños. Y en esa temporada iba naciendo Moisés. Mas, sin embargo, Dios lo cuidó, lo preservó, porque las parteras dijeron: no, nosotros no lo vamos a matar, nosotros tenemos temor a Dios. Y lo pusieron en una canastita y lo pusieron por el Nilo, a manera que el niño se pudiera salvar. El Señor lo saca del río y lo pone en la casa del faraón. Cualquiera puede decir: chica, qué suerte la de Moisés. Mi hermano, en esta vida nada es suerte, nada es porque tenemos leche. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Nada de suerte, nada de suerte. Porque el Señor ahí a Moisés lo había puesto con un propósito: que se preparara. Porque ahí Moisés tuvo la oportunidad de estudiar. Ahí Moisés tuvo la oportunidad de conocer la casa del faraón, cómo se pensaba, conocer las profundidades del pueblo de Egipto. Ahí se preparó como guerrero. Y todo eso el Señor más adelante lo ocupó para hacerlo el libertador de su pueblo. Porque todo va marchando de acuerdo al propósito y al plan de Dios para con cada uno de nosotros. Mis hermanos, lo mismo ha sucedido con nosotros. El hecho que usted y yo estemos aquí en esta hora no es suerte, es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para su vida y para la mía. Y el día que ese plan, que ese propósito se cumpla, pues nosotros podemos decir: estamos listos. Pero ahorita Dios todavía nos está preparando. ¿Para qué? No sabemos, mi hermano.
Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué el Señor me permitió a mí regarla tanto? ¿Por qué el Señor me permitió a mí que yo me apartara tanto tiempo de Él? ¿Por qué el Señor me permitió que yo tuviera vicios? ¿Por qué el Señor me permitió que yo hiciera cosas de las cuales hoy me arrepiento? ¿Por qué el Señor lo permitió? ¿Sabe por qué lo permitió? Porque el día de ahora eso me sirve para poder hablar y aconsejar a un joven. Porque nada es casualidad. Todo es de acuerdo al plan de Dios. Todo lo que nos sucede. Entonces, Dios, desde el momento que pone su mirada sobre nosotros, Él nos va preparando. No para la gloria suya, no para la gloria mía. Nos va preparando para la gloria y honra de Él. Y esta noche, mis amados hermanos, vamos a estudiar la vida de un hombre que llegó a ser uno de los grandes misioneros y evangelistas que la Biblia enseña. Un hombre, mis hermanos, que quizás para muchos pasó desapercibido. Un hombre que en el momento que estaban haciendo planes, él ni siquiera pensaron en él. Esta noche vamos a hablar del apóstol Pablo. Vamos a meternos a la vida. Recuerden que es un culto de estudio bíblico. Vamos a tratar de ver un poquito más allá de qué pasó con el apóstol Pablo. Pero es algo muy interesante en la Biblia, que cuando Judas traiciona a Jesús y después le da remordimiento y va y se ahorca, entonces dijeron, necesitamos buscar un sustituto que cubra a Judas. En ese momento nadie pensó en Pablo. Ni siquiera les pasó por la mente, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo en ese entonces no podía ver un cristiano porque lo quería matar. Pablo no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Pero ya Dios había puesto la mirada sobre él. Ya Dios se había fijado en él. Ya Dios tenía un plan para él. Ya Dios sabía lo que iba a hacer con la vida de Pablo, cómo lo iba a impactar, con todo lo que Pablo iba a lograr. Pero él no decía nada. Y eligieron a otro, a Matías. No vuelve a aparecer en la Biblia, ¿no? Solo el día que lo eligieron. Búsquelo y yo tengo una aplicación para buscar el nombre de la Biblia por toda la Biblia. No vuelve a aparecer. Solo el día que lo eligieron. Pero viera qué interesante es cuando usted pone el nombre de Pablo y le empieza a salir Pablo por todos los libros, por todos los versículos, es haciendo referencia al apóstol. Pablo, hermanos, es un hombre que fue preparado. Desde el principio que dan su presentación, uno dice, wow, qué linaje el de Pablo, judío, romano, estudiado a los pies de Gamaliel. Uno dice, wow. Le voy a pedir que me acompañe en su Biblia. Hoy vamos a usar la Biblia, hermano. Hechos, capítulo 21, versículo 39. Vamos a ver el lugar de nacimiento del apóstol Pablo y su fecha. Su fecha y lugar de nacimiento. Hechos, capítulo 21, versículo 39. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo, mis hermanos, nació en Tarso, en una provincia que se llama Cilicia. Actualmente, para que se ubique en la actualidad dónde estaba Cilicia, es lo que actualmente es Turquía. Ahí es donde nació el apóstol Pablo. Pero fíjese que Cilicia, mis hermanos, Tarso tenía una cualidad, que ahí la gente era muy preparada, muy estudioso. Habían universidades. Viajaban de todas las ciudades hasta Tarso
para poderse preparar. Allí el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de conocer gente de diferentes nacionalidades, de diferentes ciudades, de poder compartir con ellos, aprender otros idiomas, cosas que más adelante, mis hermanos, a él le sirven el ministerio. La ciudad de Tarso era conocida como la ciudad de los universitarios, porque toda la gente estudiaba ahí. Era conocido como la ciudad universitaria. Era una ciudad, hermanos, en la cual no había gente vagando. Por eso es que usted mira la presentación del apóstol Pablo y él dice que él es estudiado, porque él tuvo la oportunidad de prepararse en Tarso. Se cree que el apóstol Pablo nació entre los años del 5 al 10 después de Cristo. Y se calcula, mis hermanos, que tendría alrededor de unos 30 años cuando Jesús lo llamó. Para que usted se vaya dando cuenta cómo es que el Señor lleva el plan trazado para con cada uno de nosotros. Imagínense que no es una casualidad a donde Pablo nació. Una ciudad en la cual tenía la oportunidad de estudiar. Recuerde lo que se nos ha enseñado durante mucho tiempo, que decía nuestro pastor fundador: el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. Y a mí me da gusto saber y platicar con hermanos que están preparándose, que ya tienen una carrera y están sacando otra, que están sacando un curso de inglés, que se están preparando con algún curso en línea a manera de conocer más. Y esa era la gente que habitaba en Tarso, gente que tenía sed de aprender, que se estaba preparando continuamente. Ahora, Pablo, mis hermanos, no solo tenía la ciudadanía hebrea, porque él dice hebreo de hebreos, pero él también tenía la ciudadanía romana. Porque él, cuando lo arrestan, él le dice: ¿acaso es legal que arresten a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio antes? Y el centurión se queda asombrado, porque le dice: tú te tuviste que ganarle ciudadanía, mas a mí me la dieron. Porque el apóstol tenía la ciudadanía romana. Le voy a pedir que me acompañe en su Biblia. Hechos capítulo 22, vamos un poquito más adelante. Versículos del 25 al 28. Hechos capítulo 22, del versículo 25 al 28. Fíjese cómo dice ahí: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Mire versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahí entraba que Pablo conocía la ley, hermano. Ahí entraba que Pablo no era cualquier cosa. Muchas veces a nosotros, hermanos, nos bajan porque no tenemos conocimiento. Yo me recuerdo cuando yo entré a trabajar al Banco Agrícola, hermano. Para mí el primer mes fue de lo más aburrido que podía haber. Todos los días desde que llegaba a sentarme frente al monitor de la computadora a leer y a estudiar la ley bancaria, hermano. El artículo no sé qué y el artículo no sé cuánto. Todos los días. Todos los días. Y yo llegaba de todo bien contento, ¿verdad? A ponerse la peineta aquí, a hacer llamadas y a estar navegando en la computadora y todo. Y yo sentadito durante un mes leyendo la ley bancaria. Para mí fue aburrido. Pero sabe que al aprender la ley bancaria, cuando un cliente venía y me decía tal cosa, yo sabía cómo responderle. Cuando un cliente tenía una duda: mire, ¿y esto qué pasa? Yo sabía qué decirle.
Yo sabía que aconsejar. Mire que me van a embargar. No, hermano, no se preocupe. La ley dice que ya no le pueden embargar. No, pero es que mire que dice, hermano, aquí está la ley. Es necesario el conocimiento para poderse desempeñar. Y Pablo, aquí usted lo puede ver, Pablo tenía conocimiento de la ley. Porque él le dice, es lícito que puedan hacer eso. Mire lo que dice más adelante. Versículo, ¿en cuál nos quedamos? En el 26, ¿verdad? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tributo y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Oiga, la tuvo que comprar. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Le dijo Pablo, vos porque tenés pisto tuviste que comprarla. Pero yo, papá, mira, yo soy de nacimiento. Y ahí cualquiera puede decir, y no que hebreo, pues. Y no que nació en Tarso, no que nació en una provincia de Cilicia, no que estuvo en una ciudad donde estaba la universidad y se llegaban a preparar. ¿Cómo es que viene a decir entonces que es ciudadano romano de nacimiento? Porque a medida el imperio romano iba alcanzando territorio, iba dando ciudadanías a los habitantes pudientes y conocedores. Entonces no se sabe cómo, no se sabe cuándo, pero a Pablo y su familia le dieron la ciudadanía y lo adoptan como romano de nacimiento. Así que no es que la Biblia se contradiga, y por eso Pablo cuando se presenta dice, yo soy hebreo, pero también soy romano. Ahora, ¿cómo es que era ciudadano romano? En el principio la ciudadanía solo se daba a los que habían nacido allí. Pero a medida el territorio se empezó a expandir, otras personas influyentes y conocedoras de esa provincia, pues les dieron la nacionalidad. Entonces Pablo no era cualquier cosa. Pablo no era sencillo, hermano. Ahora, Pablo, como cada uno de nosotros, tenía un problema. Pero yo le quiero decir algo, mi amado hermano. Dios no busca hombre perfecto. Dios busca pecadores para poderse glorificar en la vida de ellos. Porque en la iglesia no vienen santos. A la iglesia venimos enfermos a buscar que Dios nos pueda sanar. Aquí nadie es santo, mi hermano. Todos la regan. ¿Cuántos no han pecado ahora? Ni levante la mano porque le va a caer un rayo. Mire que está lloviendo. Todos cometemos errores. Pablo no era un sencillo, hermano. Pablo tenía un gran problema. ¿Y cuál era el problema de Pablo? Casi nada. Perseguidor de la iglesia. Allá estaban apedreando al pobre Esteban, el gran diácono de la iglesia, el gran siervo del Señor, que si usted lee la referencia que la palabra da acerca de Esteban, un gran hombre. Pero mientras a ese gran hombre de Dios lo estaban apedreando, dice que Pablo le estaba teniendo la ropa a los demás. Consentía la muerte de Esteban. Y entonces, ¿cómo Dios pudo escoger a ese hombre? Mi hermano, con que nos escogió a usted y a mí. Que quizás no estaban apedreando a Esteban, pero estábamos cometiendo errores peores. Porque muchas veces señalamos al pobre Judas que traicionó a Jesús. ¿Y cuántas veces hemos traicionado nosotros también a Jesús? Señalamos al pobre Pedro que negó a Jesús. Hermano, ¿cuántas veces hemos negado nosotros a Jesús? ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a venir a la iglesia, hermano, veníamos a escondidas? No traíamos Biblia.
Nos daba pena que nos vieran con Biblia. Pero ya después se nos quedaban viendo raro en la iglesia que no llevábamos Biblia. Empezamos a traer Biblia. La traíamos en bolsa. ¿Y qué llevas ahí? Nada. ¿Y para dónde vas? Allá. ¿Te hago barra? No, ya voy a venir. Nos daba pena decir que íbamos a la iglesia. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo empecé a ir a la iglesia central, estaban de moda aquellas Biblias de la secreta. ¿Ya han visto la Biblia de la secreta? Hermano, hoy yo agarro una Biblia de la secreta y yo lo miro líneas. No distingo ni con lentes una letra. Así ve. Es más grande el celular que la Biblia. Y aquí la andaban. Oye, ¿a dónde anda la Biblia? En el celular. No, es que yo soy tecnológico, no. Le da pena traer la Biblia. ¿Cuántos de nosotros no hemos negado a Jesús y señalamos al apóstol Pablo? Fíjese que busquen su Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo del 13 y 14. Pablo tenía ese problema, que él era un perseguidor de la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Está aprendiendo, mi hermano? Ese es el propósito del estudio bíblico, hermano. Poder aprender un poquito más de la palabra de Dios. Poder instruirnos. Versículos 13 y 14 del capítulo 1. Dice el Señor: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjese qué bonito esto cuando le dice: hey, si yo era celoso por las cosas que me habían enseñado mis papás. Mi hermano, cuando yo empecé a conocer del Señor, porque uno la primera vez que llegan a la iglesia lo llevan engañado, hermano, engañado. A mí me llevaron a la iglesia central la primera vez por curioso, por meque, porque yo un día, yo trabajaba en la Jaguar vendiendo zapatos. Entonces, a la hora del almuerzo, por el movimiento nos cerraban. Entonces era escalonada la hora de almuerzo. Hermano, y comer uno solo y no hablar con nadie es aburrido. Hoy lo que hacen es poner el teléfono y ver televisión. Pero en aquel entonces no había eso. Entonces yo andaba un radio chiquito y me puse a buscar a qué escuchar. Y en eso pasé por Radio Bautista. Y el pastor, usted sabe cómo predicar, el pastor fundador estaba contando un chiste. Dije yo, qué señor más chistoso este. Quizás el primo Chomo, dije yo. Y me quedé escuchándolo. Después escuché que era culto. Pero por la forma de predicar de él, tan amena, tan divertida, terminé de escuchar la predicación. Y me tocaba almorzar cabal de 1 a 2. Entonces todos los días lo empecé a escuchar. Cuando me cambiaron de sucursal, la jefa que yo tenía allí se congregaba en la iglesia y ella ponía la Radio Bautista. Yo le decía: ese señor es bien chistoso, yo también lo oía. Y me dijo: ¿y no lo quiere ir a conocer? Me dijo. Vaya pues, le dije. Y no cobran la entrada, le dije. Pues sí. No, me dijo, es gratis. Pues yo creí que cobraban. Y llegué. Y así fue que conocí del Señor. Pero yo era muy celoso, porque yo había crecido en un colegio católico, de las tradiciones, hermano. A mí pregúntame del rosario y yo se lo rezo. No, yo todo eso, yo lo sabía. Fui líder de un club juvenil católico. Mi mamá para que poder entrar al Emiliani, porque ahí estudié yo desde el segundo grado,
Y en bachillerato, para poder seguir ahí, le hacían el examen de admisión, aunque estudiara ahí. La única ventaja que le daban, que le hacían un examen solo a los estudiantes de ahí. Si usted no lo pasaba, tenía que hacerlo con todos los que venían de afuera. Entonces yo, para quedar ahí, hermano, porque el primer examen lo dejé, mi mamá me puso a hacerle la caminata a San Judas. Y ahí estaba todas las noches yo dándole vuelta a la casa, hermano. Religioso. Cuando yo leía la vida del apóstol Pablo, yo decía, pero si es un religioso igual que yo. Porque miren lo que dice allí en el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo desde joven fue enviado por sus padres a Jerusalén a aprender más de las Escrituras. Sus papás lo mandaron a estudiar y que se preparara, que se instruyera más en las Escrituras. Y por eso es que él hace referencia que aprendió a los pies de Gamaliel. Había tomado muy en serio su vocación religiosa y no se dejó llevar por lo que le gustaba a los jóvenes de la época. Porque Pablo era tan celoso de la religión que a él no le importaba lo que los otros jóvenes hacían. Él era cuidadoso de las tradiciones de su familia. Mientras otros andaban paseando, mientras otros andaban jugando, mientras otros andaban siguiendo hermanas, él estaba estudiando la ley. Pablo no hacía lo que los demás jóvenes hacían. Él era celoso por lo que sus padres le habían enseñado, por su vocación religiosa. Y Pablo consideraba una blasfemia que creyeran que Jesús era el Mesías. Y por eso es que Pablo vivía siguiendo a la iglesia. Por eso es que Pablo vivía asolándola, porque creían que Jesús era el Mesías. Y eso era lo que a él ofendía tremendamente. Es como cuando nosotros escuchamos que alguien más da la salvación, nosotros nos sentimos ofendidos. Una vez vamos con mi hermano Fidel al hospital a predicar y nos hallamos una ancianita, hermano, que pero ni nos mandó a decir, hermano, en la cara nos dijo, ustedes me caen mal, nos dijo. Directo, ustedes me caen mal, dijo. Y yo dije, ya nos conoce. ¿Y por qué? Le dije. Porque ustedes no respetan, me dijo a la Virgen. Claro que sí, le dije. La respetamos, no la veneramos, pero la respetamos como la madre de Jesús. Sí, me dijo, pero ustedes no le piden. Y cuando ella resucitó, es que ella no resucitó. Ya ve, me dijo, por eso me caen mal. ¿Y cómo quería que le dijera que sí? Y mire, empezamos a hablar y con la señora que tire, que encoge y que nadie va a ganar. Por último que le dijimos, mire, ¿nos permite orar por usted? Sí, dijo, pero sí le piden a la Virgen. Le dimos que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque somos celosos con nuestro Señor. Porque cuando están hablando mal de nuestro Padre Celestial, nos sentimos ofendidos. Cuando le quieren dar la gloria a alguien más, cuando el único merecedor de toda gloria es nuestro Padre, nos sentimos ofendidos también. Entonces Pablo se ofendía, que decían que Jesús era el Mesías. A él eso le daba cólera y él atacaba a todo el que decía eso. ¿Por qué? Porque a él lo habían instruido de esa manera. Ahora, Pablo, al igual que nosotros, tuvo un encuentro personal con el Señor. Busque en su Biblia Hechos, capítulo 9. Mi amado hermano, a Dios no le importa nuestro pasado. Hechos, capítulo 9. Al Señor no le importa quiénes nosotros fuimos o quiénes nosotros somos. Al Señor lo único que le importa es que usted y yo le abramos las puertas de nuestro corazón y le recibamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Él no anda buscando santidad.
Usted puede examinar uno a uno los siervos del Señor. Ninguno fue perfecto. Pedro era un bélico de primera. Buen líder, pero agresivo, impulsivo. Judas, hermano, era ladrón. David era mujeriego. Abraham era mentiroso. Y así pudimos ir estudiando uno a uno los siervos del Señor y darnos cuenta que ninguno era perfecto, así como usted y yo no somos perfectos, mas sin embargo el Señor en su infinito amor y misericordia puso su mirada sobre usted y sobre mí, y ahora nos da el privilegio de poderle servir. Porque servirle a Dios, hermano, es un privilegio. No lo mire como cualquier, voy a servir, hermano, es un privilegio. Eso no es para cualquiera. Si usted y yo le servimos a Dios es porque Él en su infinito amor y su misericordia puso su mirada sobre nosotros y nos escogió. Y así mismo pasó con el apóstol Pablo. Imagínense un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor, pero al Señor no le importa. Dice allí en el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Imagínense. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que se hallase algunos de los hombres o mujeres de este camino, le trajese presos a Jerusalén. Le dijo, mira, ¿por qué no me da una cartita? Tal vez me hay uno de los hermanos que van allí a la tierra de mi bendición. Yo te los traigo y aquí los matamos. Eso era lo que el apóstol le fue y le pidió. Y entonces dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínense, mi hermano. Él preparando para ir a agarrar hermanos, y a medio camino viene el Señor y le dice, bueno, muchachito, hasta aquí vas a llegar, a partir de ahora me vas a empezar a servir, y lo llama. En primer lugar, mis hermanos, a Dios no le importa nuestro pasado. Segundo lugar, mis hermanos, aún de lo malo podemos aprender. Que mire que yo soy divorciado, usted ya aprendió lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer para que un matrimonio fracase. Pero mire que yo tengo vicios, usted ya aprendió lo que lleva y lo que conlleva tener vicio, cómo afecta tanto personal como familiar y económicamente. Aún de lo malo se aprende. Ay, ¿yo qué voy a aprender si Bichita queda embarazada? Usted ya aprendió lo que no se tiene que hacer para poder aconsejar a otras niñas. Hermano, aún de lo malo se aprende. Pablo aún de lo malo aprendió, y todo lo que había aprendido lo puso en práctica, esta vez al servicio del Señor. Póngase a pensar, mis hermanos, cuántas cosas nosotros hemos aprendido a través de los errores que hemos cometido. El primer error, cuando uno está chiquito y le dice, mire, no vaya a meter los dedos ahí que le va a agarrar la corriente. Y uno,
como que le dicen meta los dedos. Pero cuando, ¿verdad? Ya aprendió. Dígale que lo vuelva a meter, ya no lo mete. No vaya a tocar la plancha que está caliente. Ya no lo vuelve a hacer. Porque aún de lo malo aprendemos, hermano. Aún de lo malo aprendemos. Pablo aún de lo malo aprendió. Fíjese que algo que a mí me impresiona, que su testimonio era su mejor arma al momento de predicar. Usted puede leer las veces que el apóstol Pablo predicó allí en Hechos y se va a dar cuenta que siempre es el mismo sermón que predica y siempre la gente se convertía. Y él decía, siempre que empezaba, iba camino a Damasco cuando una luz resplandeció y siempre el mismo sermón. Y siempre la gente se creía. Y siempre la gente se convertía y siempre Dios se glorificaba. Mis hermanos, nuestro testimonio es la mejor arma que nosotros tenemos al momento de predicar. Mucha gente no llega a los pies de Cristo por el testimonio que nosotros tenemos en la casa. Por eso no ponen casa de oración. Por eso no les gusta invitar a la familia, porque no nos creen que somos hermanos. Porque no parecemos hijos de Dios. Porque nadie cree. Hermano, ese es el testimonio, nuestra arma para poder ganar almas. Yo me fijo allá en la colonia, hermano. Cuando yo tengo la oportunidad de platicar con jóvenes con los que yo tuve vicio. Y lo primero que me impacta, hermano, es la misericordia de Dios a mi vida. Porque de todo el montón que éramos, hermano, ya casi no hay. O están muertos o están presos. La mayoría muertos. Yo me recuerdo de uno que me dijo, mira, me dijo, yo quiero que ores por mí. Porque yo también quiero andar así como vos. Sí, hombre, le dije, oremos. Y todavía se tiró de rodillas en el pasaje, hermano. Yo me puse a orar por él, le puse manos y lloré. Y lloramos juntos. Oramos y lloramos. Porque solo el que ha tenido el vicio sabe lo duro que es estar en esa situación. Y cuando se para, le digo, mira, si verdaderamente querés salir de esto, lo primero que tenés que hacer es alejarte. Ya no frecuentes los mismos lugares, ya no frecuentes los mismos amigos, apartate. ¿Sabe qué me dijo? Mira, me dijo, yo te pedí que oráramos. No que me estés diciendo cosas. Vaya, por metido me fue mal. Vaya, le dije yo, está bien. Dale, brother, cuídate, que Dios te bendiga. 2 semanas pasaron. Y dice que iban por allí, por la colonia, y lo paró la policía. Lo registran, piden referencia de él, no la dieron y lo dejan ir. Pero fíjese cómo el enemigo lo ciega a uno, hermano. Porque lo estaban dejando ir y lejos de irse, se va a meter a la casa de donde habían sacado a todos. Y vuelve la policía a pedir referencia y hoy si la dan, solo a traerlo fueron. Hasta el día de ahora lleva 2 años ya. No puede salir. El amigo que le digo que me avisaron ahora en la tarde que se había muerto. Bebíamos juntos, hermano. Pero mire cómo es la misericordia de Dios, que mientras otros están partiendo, Dios nos da el privilegio de poder predicar de su palabra y decirle, Cristo le ama y aún es tiempo de salvación.
Aún es tiempo, mis hermanos. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Iba y predicaba. Fíjese que su oficio, Hechos 18:3. La tradición judía enseñaba que el joven, independientemente de la profesión que tenía que aprender un oficio. El joven, independientemente de lo que quería hacer, tenía que aprender un oficio. ¿Y cuál fue el oficio que aprendió el apóstol Pablo? Él aprendió a hacer casas de campaña. Aprendió a hacer champitas. Mire lo que dice ahí Hechos 18:3, rapidito. Dice el Señor, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero fíjese cómo Dios en su infinita misericordia lo va preparando a uno, porque este oficio fue muy importante para el ministerio de Pablo, ya que él, por andar abriendo misiones y todo eso, él llevaba una vida errante, y el hacer tiendas le ayudaba, porque tenía donde habitar. Fíjese que Pablo en repetidas ocasiones dijo, miren, yo no les he pedido nada. Porque le criticaban de que él estaba agarrando pisto de la congregación. Y él decía, yo no les he pedido nada. Yo tengo mi trabajo. Yo sé ganarme mi dinero. Yo a nadie le he pedido, a nadie le he robado. Porque él era muy, muy celoso en ese aspecto. Ahora, sus pruebas tuvo muchas. Mis amados hermanos, el ser siervo de Dios no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. Pero aún en las pruebas Dios nos fortalece y nos enseña. ¿Cuántas veces Dios no nos ha sacado de una situación difícil en la cual nos hemos visto fortalecidos y en la cual hemos aprendido? Pablo fue 3 veces azotado con vara. Una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, una noche y un día entero naufragó en alta mar, en camino muchas veces fue atacado, y usted lo puede buscar ahí en la Biblia para que se dé cuenta todo lo que el apóstol pasó en segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículo del 18 al 33, y ahí se va a dar cuenta todo. Ahí Pablo hace un resumen de todos los padecimientos que él como siervo del Señor tuvo. Pero sabe, todo sacrificio, hermano, tiene su recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene su recompensa. El que usted esté aquí sentado esta noche, mi hermano, no es en vano. Dios tiene su recompensa. Y esta noche al salir de aquí no vamos a ir con las manos vacías. Al contrario, vamos a ir llenos y fortalecidos de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que hacemos para Dios tiene su recompensa. Gloria al Señor. Fíjese que Pablo, a pesar de todo eso, mis hermanos, abrió 40 iglesias. 40. Y yo le puedo decir, cuesta, hermano, abrir una. Él abrió 40 en diferentes ciudades. No solo eso, mis hermanos, escribió 14 cartas. Cartas que hasta el día de ahora nos siguen enseñando a usted y a mí. Cartas en las cuales aprendemos y nos fortalecemos. Mi amado hermano, desde que Dios pone su mirada en nosotros, el Señor empieza a formarnos. Y no es que seamos perfectos, para nada. Pero día con día el Señor va formando algo en nosotros, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Simple y sencillamente, hermano, no desmayemos, sigamos adelante, siempre tomados de la mano de Dios, porque recuerde que a cualquier situación Jesús es la solución. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Gloria al Señor.